Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Juan, capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos que necesitamos de la oración, de la ayuda de nuestro Padre, de nuestro Creador. Así que si gustan acompañarme, por favor, oremos, y si no, cada uno puede orar a su manera. Lo importante es que oremos antes de empezar la recopilación. Así que si gustan acompañarme, cerremos los ojitos, por favor. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas. Ayúdanos, por favor, con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a atesorarnos. Ayúdanos a poder tus palabras convertirlas en acciones en nuestra vida diaria. Cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, cada vez que tengamos que hacer algo, cada vez que veamos alguna necesidad de nuestro prójimo, que estemos siempre dispuestos a ayudar, a servir, a llevar tu palabra, a esparcir tu palabra, que más personas tengan esa necesidad espiritual de conocerte, de acercarse más a ti, de poder amarte, de poder servirte, de poder agradarte, pero en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre, y no usando nuestros propios pensamientos ni sentimientos. Ayúdanos, por favor, y también líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Este capítulo realmente se resume en todo lo que Juan nos ha ido diciendo desde el comienzo. En el amor, en que Dios es amor y en lo importante que es amarnos unos a otros, porque esa es la manera de demostrar que somos de Dios y que amamos a nuestro prójimo. Juan también empieza diciéndonos: amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les afirmen que es mensaje de Dios. Y esto es muy importante, porque a medida que ha ido pasando los años, muchas personas simplemente iban a la iglesia, iban a los templos, iban a los lugares donde aprendían de la palabra, y lo que les decían simplemente lo aceptaban. Lo que les decían, ok, así debe ser, ok, si así lo dice, y simplemente aceptaban y creían lo que les decían. Y eso es lo que ha ido haciendo que muchas verdades sean equivocadas, que sean transformadas, que sean erróneamente dadas. Como una de ellas, que es la más importante, que hasta el día de ahora muchas iglesias y en muchos sitios se habla acerca de la Trinidad. La Trinidad, como ya habíamos hablado anteriormente, es algo que viene desde los egipcios, desde los griegos, que tenían sus dioses trinos. Y un rey, para evitar confusión, pues hizo esto y creó en la Iglesia Católica en Roma la Trinidad, que puso a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como una Trinidad, como un solo Dios. Pero eso no es verdad. ¿Por qué sabemos que no es verdad? Porque eso no está escrito en la Biblia. En la Biblia, en ninguna parte podemos leer que nos dicen o nos hablen acerca de la Trinidad. No lo dijo Jesús, que estuvo aquí en la tierra. No lo dijo jamás Dios cuando estuvo en un comienzo explicándonos y diciéndonos cómo fue la creación y cómo fueron las personas que creyeron en Él. No nos dijo Pablo, no nos dijo Pedro, no nos dijo Juan. En ninguna parte de la Biblia, ninguno de ellos nos habla o nos dice acerca de la Trinidad. Entonces nos damos cuenta que es un mensaje que no viene de Dios. Y aquí Juan, claro, nos dice: no crean, amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les afirmen que es mensaje de Dios. No, tenemos que ponerlo a prueba.
Tenemos que buscar más información. Tenemos que estar seguros que lo que nos dicen es verdad y que está escrito en la Biblia. Y la Trinidad no está escrito en la Biblia. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, bien claramente nos dijo: yo me limito a hacer las cosas que mi Padre me dice. Antes de elegir a sus discípulos, Él oró para que su Padre lo guiara para escoger a los discípulos que iban a ser sus fieles seguidores. Cuando estuvo aquí también le dijeron: Jesús, tú que eres bueno. Jesús dijo: bueno no soy yo, bueno es el Padre que me envió. Cuando Jesús lo estaban bautizando, se abrió el cielo y Jehová dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. Este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, quien su infinito amor, nuestro Padre, lo envió a morir por nosotros, demostrándonos cuánto nos ama también. Y aquí también lo dice bien claro Juan. Dice: pónganlo a prueba, para empezar, lo que les digan de Dios, el mensaje que les afirmen que viene de Dios, pónganlos a prueba. Verifiquen en las Escrituras si lo que les dicen es verdad. Y luego dice: pongan la prueba primero, porque en este mundo hay muchos maestros falsos, muchas falsas enseñanzas que van tergiversando la verdad. Y en los tiempos de Pablo sabemos que así lo hicieron. Estando Pablo presente, decían que él mismo estaba diciendo algo que él jamás había dicho. Entonces es importante que lo que nos digan esté escrito en la palabra de Dios. Para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, que es verdadero. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa fuerza divina de nuestro Padre, es esa energía que nos ayuda a ver las cosas con claridad, es eso que nos ayuda, no es una persona, no es un ser humano, es la fuerza de Dios, es la energía de Dios, es el poder de Dios vivo. Entonces, el Espíritu Santo, esa energía que nos da de Él, que nos dé una gotita, nos ayuda a nosotros a ver las cosas con más claridad, nos ayuda a entender las cosas con más claridad, porque viene de Dios, porque el Espíritu Santo es esa energía de nuestro Padre, es esa fuerza de nuestro Padre. Entonces dice: para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, de esa energía, de esa fuerza de nuestro Padre, debemos preguntarnos: ¿reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre con un cuerpo humano? Si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios. Escuchen bien claro. ¿Reconoce el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Claro que sí. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, y que se hizo hombre. No es Dios mismo, porque Dios estaba en el cielo, Jehová estaba en el cielo. Y Dios le dijo: este es mi Hijo amado. No dijo: yo también estoy en la tierra ahora. No, este es mi Hijo amado. En él me complazco. Obedézcanlo. Entonces tenemos que estar seguros que quien vino y murió por nosotros es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Dios en ningún momento dijo: parte de mí bajé, o yo bajé. No, sino Él envió a su único Hijo a morir por nosotros, y se hizo hombre en un cuerpo humano,
y sufrió, sintió y padeció igual que nosotros y pasó hambre también igual que muchos de nosotros. Fue humano porque estaba en un cuerpo humano. Y si alguien no lo reconoce como tal, como el Hijo de Dios, si alguien no lo reconoce que Jesús estuvo aquí en cuerpo humano, pues sabemos que ese mensaje no es de Dios, sino de alguien que se opone a Cristo, como el anticristo que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes sabemos hostiles contra Cristo ya se manifiestan en este mundo, porque en este mundo existen en la actualidad muchos anticristos, muchas personas que están en contra de Cristo Jesús y muchas que ni siquiera creen que existe. Hijitos, dice, ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien con mayúscula, alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Y ese alguien es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es Jesús que vive en nosotros. Es Dios mismo que vive en nosotros. Porque Dios vive en nosotros cuando nosotros actuamos en la manera que Jesús nos enseña. Cada vez que hacemos un acto de amor es porque Dios está ahí con nosotros, viviendo en nosotros. Y es justamente lo que nos dice más adelante Juan. Dice: y aquí tienen otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escuchará. Más claro, imposible. Si les dicen a ustedes algo, ¿verdad? Que el mundo no lo escucha, que el mundo dice, no, eso es mentira, no, eso es falso, eso no es de Dios. Entonces sabemos que sí es verdad. Otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escuchará. El mundo, como sabemos, la mayoría de personas creen en la Trinidad. El mundo cree en la Trinidad. Pero sabemos que eso no es de Dios, porque eso no está escrito en la Biblia. Porque así Dios no nos enseña eso. Dios nos dice que Él envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y Jesús siempre nos dijo cuando estuvo en la tierra que su Padre es mayor que Él y que las cosas serán como su Padre lo dice. Y entonces sabemos que eso de la Trinidad no existe y que es falso. Esta es otra forma más de demostrar que lo de la Trinidad es falso, porque el mundo sí lo escucha. Y voy a repetir por última vez. Y aquí tienen otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escuchará. Amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En todo donde haya amor, nobleza, ahí está Dios. Por eso cuando nosotros actuamos en la manera que Jesús nos enseña, amando a nuestro prójimo, pensando en lo mejor para hacer para nuestro prójimo, haciendo buenas acciones, llevando agua al necesitado, llevando alimento al que necesita, llevando ropa al que necesita, entonces estamos actuando en la manera que Jesús nos dice. Estamos actuando con amor. Y es ahí cuando Dios vive en nosotros y está con nosotros, porque Dios es amor. Y en todo acto de amor está Él ahí. Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo. Dios nos mostró cuánto nos ama, que entregó a su único Hijo, lo que Él más amaba y apreciaba, pero sabía que era la única oportunidad, era lo único que podía hacer
para poder salvarnos a nosotros, para liberarnos del pecado que nos tenía atados, esclavizados y sufriendo en este mundo, porque no teníamos escapatoria, porque siempre íbamos a seguir así. Pero en su infinito amor, nuestro Padre envió a su Hijo, a Jesús, para poder salvarnos, para poder liberarnos del pecado y nacer como personas nuevas, dispuestas a servirle, dispuestas a hacer su voluntad, amarlo sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, seguir cada paso, cada camino que Jesús nos enseña, en base a la humildad, al respeto, al amor. Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de la muerte de Jesús. Gracias a Jesús, gracias a nuestro Padre, tenemos la oportunidad de tener vida eterna, de vivir otra vez. Bendito sea nuestro Padre. Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y Jesús se mantuvo dispuesto, fuerte, sufrió y sufrió mucho porque era hombre igual que nosotros, sentía igual que nosotros, pasaba frío igual que nosotros. Pero cuando estuvo en tentación, Él se mantuvo fuerte. Cuando el diablo le dijo, cuando Satanás le dijo, mira todas las riquezas, te voy a dar todo. Jesús dijo no, porque solo me debo al Padre. Convierte esas piedras en pan si tienes hambre, tú lo puedes hacer. No, porque antes que mi hambre, antes que mis necesidades físicas, está obedecer a mi Padre primero. Jesús siempre puso a su Padre primero antes que nada. En los momentos más difíciles siempre demostró el amor a su Padre. Cuando Él estuvo aquí en la tierra y en los momentos que estaba cerca, al momento que iba a ser crucificado, Él sabía todo lo que tenía que pasar, los dolores que tenía que pasar, los latigazos que tenía que pasar. Y le pidió a su Padre que le dé la fuerza que necesita. Y se pudiera sacar a ese cáliz, ese sufrimiento de Él, pero que al final se hiciera la voluntad del Padre. Fue bastante difícil para Jesús, pero se mantuvo fuerte y nos demostró cuánto ama al Padre y cuánto nos ama a cada uno de nosotros, que estando en la cruz, pidió también por esas personas que lo estaban crucificando, porque no sabían lo que hacían. Nuestro Padre nos mostró cuánto nos ama. Jesús nos demostró cuánto nos ama. Y ahora, ¿qué deseamos hacer cada uno de nosotros? ¿Deseamos seguir viviendo nuestra vida como mejor nos parezca? ¿Haciendo nuestra vida normal como si nunca hubiera escuchado lo que acabo de escuchar? Como que no me interesa lo que dice. O a mi manera, yo amo a Dios. A mi manera hago las cosas. Como pueda las voy a hacer. ¿O queremos realmente servir de corazón y hacer las cosas como Jesús nos enseña? Sirviendo y amando a los demás, demostrando, porque bien claro nos dijo Juan, que no solamente con palabras se demuestra el amor, sino también con hechos, con nuestras acciones. Cuando alguien tiene hambre y necesidad, nuestra palabra no le va a ayudar a calmar esa hambre. Todos en algún momento hemos pasado hambre y sabemos cómo se siente. Pongámonos en los zapatos de los demás. Demos un poquito de nosotros. Muchos dicen, bueno, yo no tengo las posibilidades, no tengo la economía que necesito. Si tienes un pan para llevar a la boca, puedes partir por la mitad y darles otro pan a la persona que necesita. Cuando uno desea hacer el bien,
Nunca encuentra pretexto, simplemente lo hace. Siempre encuentra la oportunidad, siempre encuentra la manera, siempre encuentra la forma o el modo de poder ayudar y servir al que necesita. Siempre que uno desea de corazón algo, está dispuesto a hacerlo. Demostremos que amamos a nuestro Padre. Demostremos que amamos a Jesús. Y para hacerlo necesitamos aprender de su palabra. Necesitamos saber qué es lo que realmente nos pide y nos enseña. Nuestro Padre jamás nos dice que necesitamos de nada para estar cerca a Él. Solo necesitamos creer en Jesús para poder acercarnos al Padre. Amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros, porque aunque nunca hemos visto a Dios, porque nadie lo ha visto, porque nadie lo puede ver, porque nuestro Padre es todopoderoso, es grande, enorme, fuerte, glorioso. Nadie lo puede ver, nadie lo ha visto. Y aquí Juan lo está diciendo claramente. Amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros, porque aunque nunca hemos visto a Dios. Juan dijo cuando empezó en el capítulo 1, sin embargo, dice, mis oídos escucharon su voz y mis ojos lo vieron y contemplaron. Con mis propias manos llegué a tocarlo. A Jesús, no a Dios. Y Dios tiene su nombre, como sabemos, que se llama Jehová. Entonces Juan vio a Jesús, tocó a Jesús, porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Pero a Dios nadie lo ha visto, ni nadie lo puede ver. Entonces Juan nos dice, amados, ya que Dios nos ha amado tanto, debemos amarnos unos a otros, porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor en nosotros crece cada día más. Si mostramos el amor, Dios habita en nosotros, porque Dios estará aquí. Hablamos espiritualmente. Porque si hacemos el bien, si damos amor, la única manera de dar amor es porque sentimos amor. Y si sentimos amor es porque Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Si decimos que amamos a Dios y decimos que somos cristianos, nuestra vida tiene que estar basada en el amor. Si deseamos que Dios viva en nuestros corazones, debemos amar a nuestro prójimo. Y sobre todo, como ya sabemos, aquellos que nos lastiman o nos hacen daño o nos hacen sentir mal, sobre todo aquellas personas son las que debemos amar, porque si no, no tendría nada de extraordinario. Y eso nos lo enseñó Jesús. Y también sabemos que para el amor no hay límites. Dios habita en nosotros y su amor en nosotros crece cada día más. Si nuestra vida la basamos en el amor y en hacer el bien a los demás, Dios estará en nuestro corazón, en nuestras vidas, y cada día estaremos más llenos de Él. Si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él y Él en Dios. Entonces, muchas veces algunas personas habían confundido esto, pero esto está bastante claro y voy a volver a repetir. Si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, si nosotros creemos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, entonces
Dios vivirá en nosotros y nosotros viviremos en Dios. Porque si creemos en Cristo, sabemos que quien lo envió es Dios. Y por lo tanto nuestro Padre nos aceptará. Pero si no creemos en Cristo Jesús, si no creemos en su Hijo, pues nuestro Padre tampoco nos va a aceptar. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Dirán, ¿cómo? Pues ya lo dije. La única forma es viviendo en la manera que Jesús nos enseña, dando amor a nuestro prójimo, y no solo de palabra, sino también con acciones. Demostrando el amor a nuestro prójimo, Dios va a vivir en nosotros y obviamente nosotros viviremos en Él. También dice, no, sino que podremos, dice, y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más. Nuestro amor se va perfeccionando cada día más porque vamos viviendo más en la manera que Cristo Jesús nos enseñó, que es amando a Dios sobre todas las cosas. Y ya sabemos cómo hacemos eso, ¿verdad? Y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que también ya sabemos cómo es. Siempre recordemos, en todo lo que hagamos, primero pensemos, ¿qué es lo que está escrito en la palabra? ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué Jesús me enseña? Para saber que todo lo que hacemos lo hacemos de acuerdo con lo que nuestro Padre nos dice. Si empezamos a vivir una vida en la manera que Cristo nos enseña, nuestro amor se va perfeccionando cada día más, de tal manera que en el día del juicio, que todos sabemos que cada día que pasa estamos más cerca, no nos sentiremos avergonzados ni apenados, ni nos dará vergüenza ni temor estar cerca de Jesús, porque nuestra conciencia estará limpia, porque sabemos que Jesús vive en nosotros, que Dios está con nosotros, que estamos haciendo todos los días su voluntad. Entonces, el día que Jesús venga, en vez de estar avergonzados, apenados o con miedo, estaremos felices esperando el día de su regreso. Entonces, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que Él nos ama y que nosotros lo amamos también. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso escuchar esto. Recordemos que el día de juicio, como lo dije, cada día está más cerca. Sabemos que Jesús va a regresar y va a juzgar a vivos y muertos. Y sabemos también que va a separar las ovejas de las cabras. Las cabras, como sabemos, son aquellos que aman este mundo y que sirven a este mundo y que sirven a Satanás. Muchos dirán, bueno, yo no sirvo a Satanás. Yo siempre hago las cosas correctas, pero hago las cosas a mi manera. ¿Estaremos sirviendo así a nuestro Padre? ¿Quiero hacer las cosas a mi manera? Cada vez que empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, o como el mundo nos lo dice, es donde empezamos a cometer errores. Es donde comenzamos a tropezar y alejarnos del Padre. No tenemos mucho que pensar, solo tenemos que obedecer y hacer la voluntad del Padre. Seguir el camino que Jesús nos enseña, que es basada en la verdad, en el amor, en la humildad, en la sencillez. No necesitamos nada más que pensar. Si deseamos que el día que Jesús venga nos separe entre el grupo de sus ovejas y no de los cabritos, que los cabritos saltan y hacen las cosas a su manera. Si queremos ser parte de sus ovejas, las ovejas escuchan la palabra del pastor y siempre lo siguen y es el único al que escuchan. Entonces, si queremos ser sus ovejas y ser llamados el día que Él venga a su lado, tenemos que comportarnos como ovejas. Seguir el camino que Jesús nos enseñó, que Jesús nos mostró, para de esa manera
ser parte de sus ovejas y tener la oportunidad de acercarnos al Padre y de tener la vida eterna como Jesús nos enseñó. Jesús ya dio el paso más difícil, que fue morir por nosotros. Ahora nos toca a nosotros demostrar cuánto lo amamos y cuán agradecidos estamos con el Padre y con Jesús. Que Dios los bendiga, amigos.